Bueno, esto lo hago como proceso de aprendizaje, además, el tema de enseñar y de mientras enseño aprendo. Y pues adicional a esto, pues me gustaría también poder ayudarles a ustedes de pronto de pronto salir un poco de las dudas o que juntos aprendamos y salgamos de dudas con respecto a esta dinámica de sistemas y ver cómo lo podemos llegar a aplicar como profesionales. Bueno, entonces, pues yo creo que ya siendo las 6:36 de la tarde, yo voy a dar inicio entonces al curso. Bueno, básicamente este es un cursillo que va a durar durante 10 jueves hasta el 13 de mayo. Este cursillo va a estar durante 2 horas, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, se tiene pronosticado. Y pues la idea es que durante estas 2 horas pues logramos realizar pues, los ejercicios que se planteen, básicamente serían dos, y pues que juntos, pues sí, lo mejor para este caso sería para que todos podamos llegar a aprender, sería que ustedes también puedan ir haciendo estos ejercicios. Entonces, hoy les voy a mostrar como una introducción principalmente y luego un poco ya más como de lo que se trata, de la aplicación para que ustedes, bueno, se incentiven y ustedes puedan ver la opción bueno, de verlo, como ustedes también lo pueden aplicar y de pronto también si se incentivan les puedo enviar también el libro de Juan Martín García para que ustedes también lleguen a realizar la aplicación de los ejercicios. Bueno, buenas noches a todas las personas que acaban de ingresar. Entonces, bueno, me presento, yo soy Erika Chavarría, yo soy economista, graduada el año pasado. Y este año me encuentro, bueno, el año pasado trabajé con el área de investigación de la Universidad Católica de Colombia. Hemos desarrollado una investigación con base en la Amazonía colombiana, la deforestación, fragmentación y degradación. Y pues lo que vamos a realizar básicamente, nosotros pues este año pronosticamos realizar ya todo lo que investigamos el año pasado con respecto a la Amazonía, de la deforestación, ya lo llevamos más a la práctica, a lo que es desarrollarlo ya sea un modelo de dinámica de sistemas, y es por esto que también me encuentro en el proceso de aprendizaje dinámica de sistemas para poder implementar a la investigación que hemos desarrollado. Bueno, entonces, y en este momento me encuentro pues como joven investigadora de la universidad. Bueno, entonces les comento, bueno, para iniciar la introducción de qué es la dinámica de sistemas, que es la dinámica de sistemas. Entonces, bueno, ya en el sentido de Forrester, que es quien viene como tal a hacer la introducción de la dinámica de sistemas, eh, pues vemos que es una metodología para entender el cambio, utilizando ecuaciones en diferencias finitas o ecuaciones diferenciales, y da la representación de estos procesos, podemos estudiar la dinámica del conjunto de los estados disponibles por el sistema, que es el tema central en la moderación, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, pues como hablamos de dinámica de sistemas, entonces nos preguntamos, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Entonces, bueno, un momentico, que es que... Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es un sistema? Entonces, un sistema es en un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un cambio de un elemento afecta el conjunto de todos ellos, y estos elementos relacionados directa o indirectamente con el problema solamente van a ser pues, todas las variables que vamos y que van a formar un sistema pues, que vamos a estudiar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la aplicación de dinámica de sistemas a la socioeconomía se basa en que, pues ya como tal para la aplicación, se basa en que pues podemos definirlo o vamos a componerlo a través de diferentes elementos que se relacionen entre sí de una forma estable, que cumplan unas leyes, que lleven una lógica, como por ejemplo, pues pueden ver de pronto un sistema de mercado, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, bueno, pasos a seguir para hacer llevar a cabo la metodología dinámica de sistemas. Entonces, ¿cómo llevamos esta metodología? ¿Cómo la podemos aplicar? Eh, pues digamos que a raíz de diferentes ámbitos que podemos ver en la vida. Entonces, primero, pues, es entender cómo todo es un sistema, cómo todo se entreteje entre sí. Entonces, más bien es como entender, digamos, la esencia, digamos, por ejemplo, simplemente con una orquesta sinfónica. Entonces, como si prestas atención a cada uno de los instrumentos, pues puedes ver algo esencial, es bueno, pero cuando ves cómo todos se complementan, entonces es cuando vamos a ver realmente la música que se puede producir entre todos, ¿cierto? Entonces es algo así, como vemos cómo todo se puede complementar, como por ejemplo el cuerpo humano tiene, pues finalmente también todo se entreteje, todo tiene una retroalimentación, el bosque, una nación, por ejemplo, y también esto lo vemos en aplicación con ecosistemas o sistemas socioecológicos o económicos también, que es lo que queremos hacer con esta investigación por parte de nosotros. Entonces, bueno, acá como lo pueden ver, en el WQ de gestión del conocimiento. Entonces, bueno, aquí esto es como llevar los pasos que vamos a tener en cuenta para poder llevar a cabo esta parte dinámica de sistemas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la formulación, que principalmente es la pregunta-problema, ¿no? Entonces, antes de hacer una formulación, que es lo que generalmente nosotros pensamos para hacer algún proyecto, debemos entonces identificar cuál es esa pregunta-problema, ¿no? Entonces, a raíz de esta identificación, viene esta indagación, vamos a llevar a cabo la formulación de una pregunta-problema. Esto que estamos viendo acá es un diagrama causal, porque ustedes van a ver entonces cómo la identificación de la pregunta-problema puede llevar a una formulación de esta pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe la interrupción. Claro que ¿Es sí. posible que coloque la presentación en un tamaño más amplio que la letra no se alcanza a ver porque tiene la Claro que pantalla sí. dividida como en varios... ¿Sí lo puedes ver mejor? Porque es que lo que pasa es que esta es como en PDF. Ya, entiendo. ¿Y ahí la Ok, puedes ver o no? ¿O está sí, como gracias. Muy amable. no a ti con gusto? Bueno, así. Listo. Entonces, bueno, este bucle, este modelo que tengo aquí es del profesor, bueno, lo traigo desde el profesor Joan Manuel Redondo, que es un doble bucle de gestión del conocimiento. Entonces, como lo estamos viendo, pues vamos a ver cómo estos dos bucles van a llevar a un complemento y todo va a llevar a una retroalimentación. Entonces, tenemos la identificación de la pregunta-problema, que nos va a llevar a una indagación, para luego llevar a una formulación de la pregunta-problema. Esto, pues, inicialmente debe ir de la mano con un modelamiento conceptual, que es ya lo que vamos a llevar con toda la parte metodológica también, la gestión de datos, ¿sí? Entonces, pues, en este modelamiento conceptual, con más la formulación de la pregunta-problema, va a llevar a cabo una gestión de datos que, pues, junto al modelamiento conceptual, lo que va a llevar es un proceso de modelamiento y una simulación. Entonces es básicamente el proceso en el momento en el que me encuentro en este momento, pues debido a que estoy en esa gestión del conocimiento con respecto al modelamiento, para poder asimismo pues sacar este tema de la investigación, pues ya unos resultados más certeros aplicando esta metodología. Luego de que hacemos esta simulación, vamos a hacer una producción de información, un análisis. Esto pues va a llevar a cabo un monitoreo, transmisión, un almacenamiento y un reprocesamiento de todos los datos. Muchas veces las personas piensan que, o tenemos el hábito de pensar que si hay muchos datos está bien, la información está bien, pero muchas veces no, porque pues de qué vale tener tantos datos si hay veces que de pronto esos datos no tienen relación o un porqué con el tema. Entonces por eso es que es muy importante esta metodología.
Ya como tal vamos a lo que es la toma de decisiones al final, y pues ya para poder identificar también ese problema. Entonces, como ven, esto, pues esto es un doble bucle de conocimiento. Eh, Como tal, pues es un desarrollo que lo que hace, pues ver de aquí principalmente con este diagrama causal, es el complemento que tiene en sí, pues hacerla como tal el desarrollo de cualquier proyecto que llevemos a cabo. Pues como les comentaba, se puede aplicar para diferentes cosas, como les voy a mostrar a continuación. Aquí, acá. Bueno, hay unos propósitos del modelado que debemos tener en cuenta, que es principalmente la explicación, el por qué, el diagnóstico, qué pasó, qué está pasando. Esos son los factores que debemos tener presentes para este tipo de modelamiento, y la prescripción, que es qué pasaría si. Bueno, entonces eso es como lo principal que debemos tener presente para llegar a hacer esta aplicación de esta metodología. Entonces ya vamos a ver lo que es un diagrama causal, que era lo que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, bueno, aquí. Entonces, bueno, ¿qué es un diagrama causal? Entonces, el diagrama causal recoge los elementos claves del sistema, ¿sí? De todo lo que estamos relacionando entre ellos, y que lo importante que hacer versiones de poco a poco y que vayan pues aproximando a la complejidad del modelo, ¿sí? A todo lo que está interfiriendo dentro de lo que estamos estudiando. La gama mínima de elementos y las relaciones que permita reproducir la referencia histórica será la que forme la estructura básica del sistema. Entonces, dentro de esto, las diferentes relaciones están representadas por flechas, como ustedes pueden ver acá. Y entre estas flechas hay unas variables que también están afectadas por ellos, ¿vale? Entonces, estas flechas van acompañadas por un signo, aquí no lo vemos, pero ya más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo pues los signos son importantes para este tipo de diagramas. Y pues básicamente les voy a explicar cómo funcionaría, por ejemplo, bueno, este es un diagrama causal tomado de Sterman, este es un libro de Business Dynamics, muy recomendado también para su bibliografía y para reforzar sus conocimientos con dinámica de sistemas. Aquí, por ejemplo, lo mostramos a una forma más cotidiana. Entonces, ¿cómo vemos el mundo real? Sí, entonces, eh, entonces es la forma de tomar decisiones, de cómo cada persona toma una decisión, pero cómo estas decisiones pues también influyen a lo que es el mundo real, a lo que estamos viviendo. Además, pues luego de este mundo real viene también a influir la información realimentada, la que hemos venido aprendiendo a través de los años cada ser humano, pero como también esta información realimentada viene apoyada a través de unos modelos mentales. Entonces, como estos modelos mentales que cada persona tiene, porque cada persona tiene pues un mundo en su cabeza, puede llegar pues, a retroalimentar, y de esta misma forma generan unas reglas de decisión que llegan a determinar las decisiones de cada ser humano. Entonces, de esta forma tan sencilla se muestra cómo es un diagrama causal y cómo a partir de este vamos a llevar a cabo esta aplicación de dinámica de sistemas. Bueno, entonces aquí les voy a presentar lo que es un diagrama de flujos. Entonces, el diagrama de flujos también es denominado el diagrama de Forrester, que fue quien pues ya llevó como más avance con respecto a esta parte. Es el diagrama característico de la dinámica de sistemas. Entonces, lo que generalmente se realiza es un diagrama causal como el que yo les mostraba anteriormente, pues no es necesariamente obligatorio que se deba hacer, pero sí nos da un contexto de lo que estamos estudiando, lo que queremos determinar, y todos los factores y variables que van a estar dentro de este diagrama, dentro de esta metodología, y luego llevarlo a una aplicación de diagrama de flujos. Bueno, entonces,
una traducción del diagrama causal a la terminología que permite la escritura de las ecuaciones en el ordenador para así poder validar el modelo que vamos a observar y la evolución de las variables y el análisis de la sensibilidad. Entonces, aquí para que lo vean un poco más cerca. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo también de esa parte también desarrollada por el profesor Joan Manuel. Aquí me baso con sus, sus aplicaciones. Entonces vamos a ver aquí como por ejemplo con este diagrama causal, vamos a tener acá esto lo vamos a hacer con una aplicación de un vaso de agua. Entonces, llenando un vaso de agua, cuando vamos a llenar el vaso de agua, queremos un nivel deseado, es que esté el vaso completo, entonces este es el nivel deseado. Como vamos a ver, entonces, pues se va a generar una discrepancia entre el nivel deseado y el nivel real de lo que llevamos dentro del vaso. Y esto, pues también esta discrepancia lleva a un flujo también, que es la cantidad de agua que se está completando. Entonces, vamos a ver cómo este simple diagrama o este simple suceso puede llevar como tal también a un diagrama causal. Entonces, en el nivel deseado lleva una discrepancia, entre mayor nivel deseado, mayor discrepancia hacia el flujo, y del flujo, entre más cantidad tengamos, eh, vamos a aumentar el nivel real, y al aumentar este nivel real, pues se va a disminuir la discrepancia que había debido a que ya cada vez pues se va a ir disminuyendo ese nivel deseado que esperábamos. ¿Listo? Eso es lo que sería un diagrama causal. Ahora sí lo vamos a aplicar entonces a lo que es un diagrama de flujos. Vamos a ver entonces cómo ya hay unos elementos que pues vienen a interferir para precisamente poder hallar eh, su aplicación. Entonces, bueno, aquí vamos a ver entonces cómo, entonces precisamente el nivel, entonces el nivel es esta parte de acá, lo que son los elementos, lo que aquí vamos a ver como población inicial. Entonces son esos elementos que nos muestran en cada instante la situación del modelo. Estos presentan una acumulación y varían solo en función de otros elementos denominados flujos, ¿sí? Entonces, las nubes dentro del diagrama las nubes que vemos acá, dentro de este diagrama de flujos, son niveles de contenido inagotable, y los niveles que se representan por un rectángulo, que son ejemplos, entonces pues generalmente vienen determinados por cantidades, que son personas, kilómetros, por ejemplo. Ya vamos a ver también el otro elemento que tenemos en este diagrama de flujos, que es los flujos. Entonces, los flujos son elementos que pueden definirse como funciones temporales. Entonces, estas funciones temporales pueden tener acciones resultantes de las decisiones tomadas en el sistema, determinando las variaciones de niveles y ejemplos. Y pues, ¿qué sería en este caso? Entonces, el flujo de acá, que está acá. Y luego las variables auxiliares y los constantes o parámetros, que son los que vemos acá, que en este momento solamente tendríamos a este. Entonces, esas variables auxiliares o los que se llamamos constantes o parámetros son los que permiten dar una visualización a los aspectos que condicionan el comportamiento de los flujos. Entonces, ya lo vamos a ver un poco más práctico para que ustedes lo puedan entender, entonces ya como verlo más claro. Y bueno, la idea de aquí, pues es que aquí, pues nosotros, para poder aplicar este dinámica de sistema, nosotros pues usamos diferentes software. En el momento nosotros estamos usando una versión gratuita de Vensim. Esos son los software que tenemos, bueno, que hay en el mercado para poder hacer esta aplicación. Los más usados o los que yo he escuchado más son Stella y Vensim. Y pues para realizar esta aplicación, pues ya les voy a enviar el enlace de cómo se aplica. Solamente pueden buscar así entonces en el navegador, ven sin descargar, súper fácil. Entonces aquí
Van a ver el primero que vean ustedes cómo vencen. Y aquí simplemente entonces lo que van a hacer es, entonces simplemente aquí hacer clic acá. Yo ya les voy a enviar de todas formas un video de esto que encontré. Simplemente colocar así, bueno, que aquí el nombrecito, el correo electrónico y pues ya, simplemente esto les va a enviar una notificación al correo y del correo ustedes pueden realizar la descarga del software, que es este que voy a mostrar acá. Entonces, bueno, les voy a mostrar. Entonces, este es el... Se me cerró, perdón, qué pena con ustedes un momentico. Se me cerró el libro. Entonces les voy a mostrar el libro, también para que ustedes puedan saber el libro que estamos hablando. Súper recomendado, es un libro que realmente lo que realiza es, pues son ejercicios muy prácticos, van a ver cómo todo lo explica, ya les muestro acá. Y pues es es muy práctico para las personas que estamos aprendiendo esto. Entonces, bueno, este es el libro, Teoría de Ejercicios Prácticos de Dinámica de Sistemas de Juan Martí García. Él aquí nos da una breve introducción también de lo que es dinámica de sistemas, un poco más detallado de lo que yo les estuve comentando en este momento. Toda la parte de retroalimentación y cómo pues incluso él aquí empieza a mostrar dentro de su libro, unos ejemplos pues muy aplicables a todo, ¿no? Entonces les voy a mostrar ejercicios prácticos, entonces, del área ambiental, dinámica poblacional, la ecología de una reserva natural, la pesca de un camarón en Campeche, conejos y zorros, problemática ganadera, ingestión de tóxicos, aquí en el área empresarial, por ejemplo, la gestión dinámica de existencias, emisiones de CO2, gestión dinámica de un proyecto, el control de calidad, impacto de los planes de negocio, en el área social, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, llenando un vaso, el estudio de una catástrofe, desarrollo de una pandemia, de una epidemia también, y también hay de una pandemia para acá, el efecto mariposa, en el área de la física también está dinámica de un depósito, el estudio de los movimientos oscilatorios, el reactor químico, número de oro, y pues bueno, básicamente estos son los ejercicios que yo voy a analizar 20 ejercicios, pues son los que voy a apostar aquí. Entonces, bueno, les voy a mostrar aquí en la página 69, entonces empezamos acá los ejercicios prácticos, con este es el que vamos a empezar. Listo, entonces, para empezar, entonces, bueno, como pueden ver ustedes en este libro, bueno, pues acá, bueno, él nos expone un problema y luego de exponernos el problema, él nos va a decir, bueno, miren, así, de esta forma lo van a hacer en Benzing, entonces es súper práctico para poder orientarnos con los pasos que nos indica. Entonces, bueno, voy a comentarles acá. Listo, entonces, bueno, entonces vamos con este ejercicio de la dinámica poblacional. Entonces, para empezar, una población se halla formada inicialmente por 1.000 individuos, su tasa de natalidad es del 5% semanal y su esperanza media de vida es de 100 semanas. No hay migraciones y la distribución de edades de la población es uniforme. Si se mantienen constantes la tasa de natalidad y la esperanza de vida, obtendremos una determinada evolución temporal del número de individuos. Puedes hacer una estimación sin ayuda del ordenador de qué sucederá con el número de individuos en estas circunstancias al cabo de pocas semanas. Si se escogen otros valores igualmente constantes de la tasa de natalidad y la esperanza de vida, se obtendrán diferentes evoluciones temporales del número de individuos. Es posible decir antes de simular en el ordenador cuál de las trayectorias siguientes son posibles y cuáles son imposibles. Discúlpenme que creo que no estaba grabando. Ah, sí, se estaba grabando. Listo. Eh,
Ok, continuamos. Entonces dice, respuesta en la página siguiente, aquí nos muestra la respuesta y se puede utilizar un diagrama causal o uno de flujos. Entonces aquí nos muestra, pues básicamente cómo podría ser como la gráfica. Y pues acá nos habla cómo lo vamos a empezar. Ese es un ejercicio súper fácil, que les voy a presentar y luego les voy a mostrar otro un poco más larguito. Vamos a utilizar un diagrama causal y vamos a representar los elementos del sistema, que en este caso son entonces los que vamos a tener: población, tasa de natalidad, nacimientos, esperanza de vida y defunciones. Entonces las relaciones que vemos que existen entre ellos, entonces A más población más nacimientos, entonces como lo estamos viendo acá, entonces A más población más nacimientos, A más población, A más población más defunciones, ¿sí? Y a más defunciones menos población. Entonces aquí es donde vemos lo que yo les mostraba, lo que les informaba hace un momento. Entonces la idea es que cuando tenemos este diagrama causal, vayan acompañados de su signo. ¿Por qué? Porque pues como estamos hablando de una acumulación, ¿sí? De una razón de cambio, entonces también tenemos que hablar de los signos para que precisamente nos dé un sentido en la causalidad. Entonces, como pueden ver, eso es lo que realiza esta función de acá, que es bastante esencial, y los bucles que están dentro del diagrama causal. Entonces, como podemos observar que hay un bucle positivo, como en este caso, nacimientos menos población, y otro bucle que es negativo, el que está aquí, población menos defunciones, por lo tanto, vamos a dominar el bucle positivo, que podremos tener las típicas trayectorias de crecimiento colapso. Entonces, cuando domine el bucle negativo, podremos tener las usuales trayectorias estabilizadoras, y de esta forma, pues ya podríamos excluir las trayectorias B y F entre las opciones posibles, y nos podríamos excluir la G, ya que en realidad entre cualquiera de las trayectorias citadas como posibles, pero con una pendiente nula. Entonces vamos a ver aquí ya cómo lo vamos a poder ir a aplicar hacia un diagrama de niveles y flujos. Entonces, bueno, vamos a pasarlo aquí en la tasa de natalidad, de nacimientos. Entonces, esto es lo que vamos a ir a aplicar en Benzing. Y como ustedes van a darse cuenta cuando ya se forma el diagrama de niveles y flujos, cómo pues esto ya, pues ya ustedes le van a ver cómo da todo el sentido de la práctica, de la metodología. Entonces, el diagrama de flujo nos puede ayudar a confirmar la viabilidad de las trayectorias que hemos visto que son posibles en base al diagrama causal, y así las dos trayectorias creadas por el bucle positivo, la que ofrece un comportamiento creciente, que es posible que sea la A, ya que se trata de un bucle en un flujo de entrada, y las dos trayectorias posibles provocadas en el bucle negativo, solo la creciente y la D es posible, ya que se trata de un bucle en flujo de salida, como lo vemos acá. Entonces ya vamos a ver entonces cómo en efecto las flechas van a formarse. Entonces vamos a ver el de población, entonces vamos a pasar acá a nacimientos, la que veíamos aquí en esta parte de abajo. Y pues esta parte ya de la tasa de natalidad también cómo viene a influir acá, como de la misma forma la esperanza de vida, vamos a ver la flecha sigue también perteneciendo, y de la población hacia las defunciones. Entonces, bueno, acá nos habla, los modelos de simulación no han de convertirse en una caja negra en la que el usuario no pueda verificar qué es lo que está sucediendo en los casos más sencillos, como esto, que podamos comprobar que el modelo está siendo utilizado una hoja de cálculo. Y para ello calcularemos los nacimientos de un periodo como el producto de la población inicial del periodo por la tasa de natalidad, y la calcularemos con las defunciones como la población inicial dividida por la esperanza de vida. Entonces, la población final será igual a la población inicial más los nacimientos menos las defunciones. Ya vamos a verlo acá en la aplicación. Ustedes se van a dar cuenta entonces cómo nos vamos a la instalación. Bueno, pues aquí nos habla sobre una hoja de cálculo para que ustedes vean.
Entonces tomaremos la población inicial de cada periodo igual que la población final del periodo anterior. Entonces acá nos habla, digamos que tiene esta tabla de datos, ¿sí? Desde el periodo 1 hasta el periodo 20. La población inicial a la final, el nacimiento, la cantidad de nacimientos, la cantidad de funciones y la cantidad de población final. Entonces podemos ver que con esta ayuda pues, de estos datos, tenemos todos los valores, lo duplican en 20 periodos, que son, pues en este caso están hablando de semanas para hacer este estudio, y existe una diferencia positiva entre nacimientos y funciones, que es la diferencia que estaban hablando en el periodo en relación anterior. Entonces, ahora sí lo vamos a ver y a producir en el programa, en el programa Benzin, en el software. Y bueno, entonces como pueden ver, cuando ustedes van a aplicar estos ejercicios, pues acá nos habla todo, nos habla, bueno, cómo podemos hacer la instalación del software, que acá pues también nos detalla esta parte. Y entonces pues ya vamos a irnos hacia la parte de la... Entonces, bueno, ustedes cuando ingresan a Benzin, se van a dar cuenta que pues siempre cuando ustedes van a hacer acá, por ejemplo, nuevamente File, New Model, entonces les va a dar unos datos para poder configurarlos acá. Entonces estos datos ya hablan más que todo es de tiempo. Digamos acá, ok, aquí es un libro que digamos nos vamos a ir, ok, entonces bueno, listo. Entonces vamos a hacer el mismo, vamos a hacer este diagrama de niveles y flujos, como lo podemos ver acá. Entonces, lo que inicialmente entonces acá nos dice, entonces vamos a New Model, vamos a aceptar los valores por defecto que estaban aquí, el Initial Time, Final Time y pulsar OK, que son los que están predeterminados ahí. Dibujar el nivel de población de esta forma, entonces lo que inicialmente entonces vamos a hacer es que vamos a tomar una variable para llevar el cursor, ¿sí? Y pues vamos entonces a crear el de población. Y entonces, bueno, vamos simplemente a crear entonces cada una de las variables lo que nos están formando acá. Entonces, cuando vamos a hacer población es un nivel. Entonces, aquí, población, vamos a tomarla acá. Muy sencillo. Esto pues es importante en lo que es Benzin, entonces siempre pues la mano, bloquear, porque pues siempre va, si pasas por acá, entonces él va a estar en la misma función. Entonces siempre que van a tomar otra función, simplemente lo que van a hacer es nuevamente o bloquean o toman la mano o ya simplemente se dirigen a la herramienta que van a tomar. Entonces, población. Entonces aquí lo que vamos a ahora hacer es, vamos a tomar el de nacimientos, ¿sí? Como lo pueden ver acá. Lo que tenemos que hacer en este momento es desde siempre tener presente que la flecha entonces sí entra, tiene que directamente hacer clic hacia la otra variable y pues ahí es donde vamos a colocar el nombre de este mismo, nacimientos. Mira, por ejemplo, acá entonces como me quedé con la fecha, me sigue bloqueando, lo doy delete. Esto ubicamos mejor. Población, listo, nacimientos. Entonces ahora vamos a hacer una flechita que salga, que es la de funciones. Lo mismo, vamos a tocar población de funciones. Bueno, acá acabaría esto de acá. Y listo, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos estas dos salidas, los flujos, entonces vamos ahora a dirigirnos a la creación de las auxiliares. Disculpa.
¿Sí? Creo que alguien levantó la mano. Tiene Ay, preguntas. muchas gracias, muchas gracias. Qué pena con ustedes, me pueden por favor avisar si alguien levanta la mano, porque es que como es Meet no puedo ver la pantalla. Sí, hola, sí, una pregunta. Aló, A ver, sí. profesora, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Hola, Tengo Juan. varias preguntas para hacerle. Cuando va, pues ese modelo, digámoslo así, es relativamente sencillo y debido a la gráfica que se tiene, no me acuerdo, como diagrama de estados, digámoslo así, que tiene usted ahí, entonces fácilmente puede identificar las variables de los parámetros. Pero en términos generales, cuando se plantea el modelo, pues tiene una cantidad, por ejemplo, de elementos llamados población, nacimientos, de funciones, y bueno, y ahí este es un sistema, digámoslo así, pequeño. Cuando usted hizo la asignación en el programa, digámoslo así, ya sabía de antemano cuál era variable de estado y cuáles eran, digámoslo así, parámetros en el modelo. Pero en términos generales, ¿cómo identifica eso en el modelo? Si no conoce a priori, digámoslo así, las ecuaciones o cosas del estilo. Sí, pues bueno, y mira, inicialmente lo que hacemos es, pues bueno, principalmente por eso también yo me oriento, en mi caso, me oriento con el diagrama causal. Entonces, a partir del diagrama causal, lo que ya venimos a verificar para hacer el diagrama de flujos, pues digamos que como un primer paso, entonces es, pues ya, primero determinar también, bueno, cuáles son como los elementos clave, ¿no? Entonces, esos elementos clave, sí, sus variables que son determinantes que como para llevar a cabo la investigación, como decir, población, que es una variable que debemos tener presente para esta dinámica poblacional. Ahora, entonces, si ya vamos a hablar acá en la parte de lo que son los flujos, entonces ya vamos a hablar de la cantidad, ¿sí? Y pues lo que generalmente sí, para hablar de esta cantidad debe estar determinada por una, por una, se me olvida cómo podría llamarle a lo que es la tasa de natalidad, ¿sí? Entonces, ya los nacimientos van determinados por la tasa de natalidad, entonces por eso es que, digamos, es importante como agregarle una variable cuantitativa, en este caso, ¿sí? A lo que es esta, a lo que es el flujo, a lo que son las cantidades. Eso es lo que en este momento he tenido presente. Hola, Erika. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Erika, déjame te ayudo un momentito con esa pregunta. Si Juan Gabriel va en otra dirección, hola Juan Gabriel, un Gracias. saludo a todos también. Bueno, hay una canción de Arjona que dice Jesús es verbo no sustantivo y a mí me encanta hablar de ella porque me quedo pensando si Jesús es un nivel o es un flujo. Que es más o menos lo que dice Juan Gabriel. Cuando uno tiene un diagrama causal y uno tiene un conjunto de atributos, ¿cómo establece cuál debería ser el nivel y cuál es el flujo? Y puse esta introducción hablando de Jesús verbo no sustantivo porque los verbos suelen utilizarse como razones de cambio, como flujos, y los sustantivos podrían utilizarse como variables de estado, para el caso niveles, o como variables auxiliares. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso, si Jesús es verbo, no sustantivo, Jesús vendría a ser una razón de cambio y no un nivel. ¿De acuerdo? Vendría a ser un flujo y no un nivel. Pero es básicamente como para tener una huella, ¿cómo se dice? Una ayuda mnemotécnica con respecto a cuándo utilizar cuál o cómo. Ahora, en los modelos, cuando uno construye el diagrama causal y uno tiene, por ejemplo, 5 sustantivos y uno sabe que todos ellos los puede utilizar como niveles y todos ellos se encuentran dentro de las realimentaciones del sistema, uno puede tomar decisiones. Y ahí, Juan Gabriel, es donde es muy difícil. Uno tiene que tomar la decisión si va a utilizar solamente a uno de ellos, que puede ser nivel como nivel, y a los demás como variables auxiliares, o si a los 5 los va a utilizar como niveles. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son así como medio de ayudas? Si tú tienes bucles de realimentación, al menos un atributo dentro del bucle de realimentación debería ser un nivel, porque de lo contrario te da una circularidad de información
que tampoco te permitiría ni siquiera trabajarlo en el Bemsim, ¿de acuerdo? Entonces digamos que esos son como tips que uno tiene para eso, pero el modelador tiene que poner mucho de sí, tiene que arriesgarse mucho, tiene que proponer por qué ha dicho este que sea nivel y este no, cuando tiene las posibilidades de eso. Entonces digamos, para el caso de lo que está representando Erika, ella tenía 2 bucles de realimentación, la población es el sustantivo, nacimientos y muertes claramente, o defunciones, claramente son verbos, y la población, además de ser un sustantivo, era una cantidad que se acumulaba. Entonces dice uno, no, esta con certeza va a convertirse en la que sería el nivel, y como poblaciones y defunciones tienen flechas que se dirigen hacia población, que son que incrementan o decrementan a esa población, pues entonces serán las razones de cambio. Pero eso como para hablar un poquito de lo que uno con la experiencia va adquiriendo, de cómo convertir un diagrama causal en un diagrama de niveles y flujos. Y sí, definitivamente está todo el tiempo puesta a la mano del modelador, desde que se construye el diagrama causal hasta cuando toma la decisión de convertir esos atributos del diagrama causal en variables de estado o niveles en el diagrama de niveles y flujos. Ok, muchas gracias, profe. Y tengo otra pregunta, qué pena con usted. Claro. Johan, ¿cómo está? Buenas noches. La otra pregunta es, normalmente, a priori, igual cuando el modelador está diseñando su modelo, escoge la variable temporal. En algunos casos, pues dependiendo de lo que quiera mirar o del mismo fenómeno, puede escoger un tiempo discreto o continuo. Entonces la pregunta es, aquí en este momento en el diagrama que se tiene, en términos generales, no se ha escogido si va a trabajar con tiempo discreto o continuo. Y otra consulta es si el programa permite hacer modelos mixtos o impulsivos, donde tiene combinaciones de tiempos discretos y continuos. Sí, claro, cuando tú decides trabajar con dinámica de sistemas, tú vas a obtener un sistema dinámico, pero claro, desde el diagrama de niveles y flujos, cuando uno hace la interpretación, uno decide si ese sistema dinámico es discreto, en el caso serían ecuaciones en diferencia, o si el sistema dinámico es continuo, que en el caso serían ecuaciones diferenciales, pues ellas son de tiempo continuo, ¿de acuerdo? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, tú puedes hacer la interpretación, pero todo este software utiliza, sea Bemsim, sea Stella, sea PowerSim, todos ellos tienen la idea de trabajar con sistemas dinámicos continuos, con ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando uno hace la programación de la configuración del modelo, ellos le dicen a uno qué tipo de integrador quiere utilizar, pues porque los integradores que tienen son de ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea que si tú lo quieres trabajar como sistema discreto, ya no es con el software usual. Ahí yo te recomendaría que utilizaras de pronto alguna programación en Python o en MATLAB para hacer la representación de ese sistema. Y para trabajar los mixtos, pues lo mismo. Si solamente trabajan en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues entonces no te haría el trabajo. Claro que ellos le permiten a uno, por ejemplo, introducir pulsos discretos al sistema, hacer estímulos discretos, forzamientos discretos al sistema. Eso sí lo permiten estos software, pero ya como que el modelamiento esté en una parte continua y la otra parte discreta, a mí me parece que no es necesario. La verdad, tuvimos una discusión de eso con Carlos Jaime Franco y con quién más era que estaba ahí, no me acuerdo. Y con Johnny Valencia. Nosotros discutimos sobre el asunto porque ellos querían hacer algo parecido a eso y yo les decía, no veo el propósito, me parece un despropósito, porque un sistema discreto siempre se puede representar de forma continua y un sistema continuo siempre se puede representar de forma discreta. Entonces, ¿para qué revolverlos? Uno diría, no, es que yo quiero hacer una aproximación discreta a un sistema continuo cuando hago una sección de Poincaré, porque eso me permite ver lo que no estoy viendo en las trayectorias del sistema. Pero digamos que esa es una técnica de análisis, no es una técnica de modelamiento. Yo para el modelamiento prefiero
quedarme solamente con una. Pero lo que te digo, Juan Gabriel, no llegamos a un consenso sobre eso. Ellos encontraron útil hacerlo de las dos maneras, mezclando, y yo sigo pensando que eso no es un despropósito, pero pues bueno, tendríamos que ver un ejemplo bien bonito de cómo eso mezcladito resulta en algo más valioso que tenerlo solamente en la perspectiva discreta o solamente en la perspectiva continua. Ya, entiendo. Un ejemplo típico de un modelo mixto son los que se encuentran en farmacodinámica. El sistema es continuo, pero aparecen pulsos de suministro de enfermedad, de medicamentos. Eso es un sistema a pulsos. O, por ejemplo, una modelación de la dinámica alérgica. Todo el tiempo tiene un sistema continuo, pero en algún tiempo hay veces estocástico o no necesariamente estocástico, hay un pulso discreto de interacción con un alergeno. Entonces, para eso son los sistemas mixtos. Ejemplos, ¿no? Súper, Juan Gabriel, muchas gracias. Oye, Erika, qué pena contigo, nos tomamos acá tu espacio. Porfis, go ahead, sigue tú. Muchas gracias. No, gracias por el aporte. Y bueno, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, estábamos haciendo el modelo. Bueno, entonces. Pues entonces estamos haciendo aquí la aplicación. Vamos a ver básicamente lo que pasa. Entonces, y bueno, listo, población. Vamos entonces a crear las otras variables. Entonces aquí tasa de natalidad. Esperanza de vida. Entonces, lo que vamos a hacer es, listo, ahora sí le vamos a dar las flechitas. Que va a dar sentido esto. Entonces, tasa de natalidad, siempre que vayan a colocar las flechas, entonces siempre se clica adentro y adentro de la otra variable para que no vayamos a tener inconvenientes cuando nos vaya a correr el modelo. Entonces, bueno, vamos a ver de población de nacimientos. Aquí de la mitad ustedes pueden tomar y ampliar para que se vuelva curvo. ¿Listo? Para poderlo arreglar que se vea mucho más estético. De población, entonces vamos a ver funciones. Siempre se pasa un poquito la mano por la flechita y allí nos va a dejar aplicarlo. Entonces, bueno, esperanza de vida a de funciones. Bueno, más o menos queda así. Entonces, bueno, como van a ver ustedes para que ustedes lo apliquen, entonces en el libro ustedes van a encontrar pues todos estos pasos. Allí te dice, bueno, cómo aplicar las flechas, en qué icono hacer clic, como pueden ver. Y entonces ya aquí nos habla de cómo vamos a implementar las ecuaciones. Vamos acá, este está como corrito. Entonces, bueno, vamos a aplicar las ecuaciones. Entonces, aquí cuando ustedes hacen clic sobre el fx, en Benzing, entonces ya se les van a colocar todas las variables de color negro. Entonces aquí, pues como pueden ver ustedes en el libro, de acuerdo a el mismo problema que plantea, entonces así mismo vamos a ir colocando los numeritos que nos va indicando. Entonces, como pueden ver acá, entonces dice, bueno, la pantalla en población, como hemos dicho, entonces indicar 1000. Entonces aquí van a ver ustedes cómo ya está, una ecuación de por sí arriba, nacimiento menos de funciones, y aquí ustedes colocan 1000, ok, ya, listo, eso sería para poblaciones, como lo pueden ver ahí. Entonces luego ahora nos dice, pintar el literal de funciones en la nueva pantalla y seleccionar, entonces aquí seleccionar el literal de funciones en la nueva pantalla, seleccionar en el área de variables la de población, y luego dividir por esperanza de vida. Entonces nos vamos a de funciones. Entonces vamos aquí, como ustedes pueden ver, están entonces las variables aquí listadas. Vamos a hacer población dividido esperanza de vida.
Ok, listo. Bueno, básicamente, luego entonces hacer lo mismo con nacimientos, indicando que son la población multiplicado la tasa de natalidad. Entonces, nacimientos, población por tasa de natalidad. Bueno, y acá nos falta, entonces dice, para tasa de natalidad asignarle el 0,05, que era el número que estaba estableciendo en el problema, y en la esperanza de vida de 100. Entonces vamos aquí. 0,5 y esperanza de vida 100. Entonces, bueno, listo. Entonces acá, para validar que nos quedaron bien hechas las ecuaciones y que el modelo también quedó bien realizado, porque a veces el hecho de colocar solo una flechita mal puede hacer que el sistema no quede, el modelo no quede en esta parte. Entonces vamos a hacer aquí check model y aquí nos dice model is ok. Listo. Entonces ya como el modelo está bien, vamos a ver aquí cómo podemos hacerlo simular. Ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, entonces vamos a ver acá las gráficas. Vamos a guardarlo primero. Entonces voy a ampliarlo para que ustedes lo vean. Entonces simplemente ustedes lo que van a hacer es aquí, este cuadrito, este cuadrito de simulación, nos va a decir, bueno, entonces aquí ya nos botan las pequeñas gráficas para poderlas ver con mayor amplitud. Vamos a hacer aquí clic acá, y aquí en estas tablitas pues vamos a ver varias funcionalidades. Benzin tenía varias funcionalidades que las estoy estudiando. Y graph, entonces como vamos a ver aquí en la gráfica que nos va a poder arrojar por el lado de población, vamos a ver entonces cómo hay un incremento, cuando también hay un incremento de nacimiento, como pueden ver acá, así mismo de funciones. ¿Listo? Entonces esto pues un modelo pues súper sencillo, pues con que podemos ver cómo se puede aplicar bastante fácil. ¿Listo? Esto es para iniciar. Entonces, bueno, listo. Ahora les voy a mostrar un modelo un poco más complejo que nos expone aquí Juan Martín García en su página 88 sobre agricultura. Entonces aquí ya habla sobre efectos de la agricultura intensiva. Bueno, entonces les voy a leer para que lo comprendamos y luego ya nos vamos hacia el tema de la aplicación. Sería muy bueno si ustedes pueden aplicar efectos de la agricultura intensiva para que también puedan pues ya tener un mayor conocimiento de esto y pues poderlo practicar. Entonces, bueno, en efectos de la agricultura intensiva, dice, uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad ha sido el repentino colapso de uno de los principales centros de la civilización maya en Centroamérica, justo en el momento en el que aparentemente era un foco de cultura, arquitectura y población hacia el año 800 después de Cristo. Nadie conoce exactamente por qué esta próspera sociedad de varios millones de personas no pudo tomar en su momento las medidas correctoras necesarias para evitar el colapso de su cultura. Las recientes investigaciones muestran una gradual tensión entre población y medio ambiente que finalmente pudo haber sido crucial en el colapso. El medio ambiente tropical es notoriamente frágil. A través del conocimiento de lo que los mayas hicieron, podemos extraer conclusiones que nos permitan conservar mejor nuestro entorno. Un conocimiento que puede ser especialmente valioso para los países del tercer mundo. Justo antes del cataclismo, las nuevas investigaciones sugieren que la población alcanzaba una densidad de 200 a 500 personas por kilómetro cuadrado. Esta densidad de población sugiere casi con certeza que poseían avanzados sistemas de agricultura o un comercio a gran escala. Durante el transcurso de 2 a 4 generaciones mayas, lo que probablemente abarca menos de 100 años, la población cayó a lo que había sido 2000 años antes, que era 20 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, y en ocasiones muy distantes entre sí. Además, después del colapso, zonas enteras han permanecido casi deshabitadas durante 1000 años, prácticamente hasta mediados de este siglo.
Algunos cambios ambientales que aún hoy en día son apreciables parecen haber sido los desencadenantes de la total pérdida de población. Lagos que eran aparentemente centros de encuentro en la época maya aún no han recuperado el grado de productividad que hicieron de sus orillas un buen lugar para vivir hace más de 1000 años. Estos indicios sobre el pasado han sido hallazgos durante una investigación de 8 años por científicos de la Florida State University y de la University of Chicago. Sus trabajos mostraron un crecimiento casi exponencial de la población maya durante por lo menos 1700 años en las tierras bajas tropicales de lo que actualmente es Guatemala. Las cifras de población se doblaban cada 408 años de acuerdo con las nuevas estimaciones. Esta tendencia puede haber recogido a los mayas en una trampa sorprendente y su población crecía a un ritmo estable y durante muchos siglos el crecimiento era demasiado lento para que cada generación pudiera apercibirse de lo que estaba ocurriendo. La creciente presión durante siglos sobre el medio ambiente puede haber llegado a un punto imposible de mantener. Incluso es posible que esta presión haya sido imperceptible hasta que se produjo la huida masiva de la población en el final. Los especialistas creen que en otras regiones más al norte, la calidad de vida de las civilizaciones mayas parece también haberse deteriorado, aunque sin alcanzar una caída de población tan espectacular. Las nuevas estimaciones para las tierras llanas del sur se basan principalmente en un estudio detallado de los edificios residenciales que fueron construidos, ocupados y abandonados durante siglos. Los estudios se han centrado en una región que posee 2 lagos adyacentes, ahora con el nombre de Yasha y Sacna, hacia el norte de Guatemala. La zona se empezó a habitar durante hace unos 3000 años y los primeros enclaves agrícolas aparecen sobre el año 1000. La tierra fue ampliamente deforestada hacia el año 250 después de Cristo. La agricultura, que fue intensificada gradualmente, parece haber ido acumulando sus efectos perjudiciales a un entorno originalmente verdoso. A esto hay que añadir el incremento de los asentamientos humanos y de otros trabajos de arquitectura de mayor envergadura. Los nutrientes esenciales de la tierra fueron arrastrados o se deslizaron hasta ir a parar a lagos, disminuyendo la productividad de las tierras agrícolas. El incremento en fosfatos en los lagos procedentes de la agricultura y residuos humanos muestran que la contaminación pudo haber agravado el daño al entorno. Los científicos han confirmado las estimaciones sobre la población en el incremento de los fosfatos que se produjo paralelo al incremento de la población. Los autores de la investigación señalan que es la primera vez que se puede justificar una correlación entre el incremento de población y el de daño del medio ambiente que lleva aparejado el primero. Entonces, bueno, esto es una gráfica que hacen, como la población, pues primero entonces va a un aumento y pues luego ya se va. Entonces, resume, la población máxima alcanzada poco antes era de 1000 millones de personas, entonces consideramos 2 millones de personas hacia el año 700 después de Cristo, esos son los datos que vamos a tener en cuenta, ya que el informe habla de 1700 años desde el inicio. La densidad final se hallaba entre 200 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado, consideramos unos 400, y una población de 2 millones de habitantes con una densidad de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, que implica una superficie de 5000 kilómetros, que inicialmente consideramos casi enteramente cubierta de selva. Aunque se desconocen las tasas de natalidad y de mortalidad, una población que se duplica cada 408 años implica una tasa de incremento del 0,17%. Pues vamos a ver ahorita esta aplicación de fórmulas. Parece ser que el colapso de la civilización que se tradujo en la migración masiva se debió a un exceso de población que agotó los recursos naturales disponibles. También parece que la contaminación de los lagos es más que un simple indicador del número de habitantes que la causa de los problemas de dicha civilización. Entonces, bueno, llevamos superficie selvática inicialmente de 5000 kilómetros cuadrados, que se transforma en la superficie agrícola en base a la deforestación. Superficie agrícola, que inicialmente tomaremos 8 kilómetros cuadrados, que es lo que inicialmente es necesario para mantener a la población inicial. Deforestación son los kilómetros cuadrados que se transforman en superficie agrícola. La demanda de alimentos se calcula como el consumo de alimentos por habitante multiplicado por el número de habitantes. El incremento neto, que es la tasa de crecimiento neto de la población, del 0,17% según hemos calculado. La emigración, salida de población por falta de alimentos, la diferencia entre la demanda de alimentos y la producción de alimentos, la producción de alimentos calculada como la superficie agrícola por la productividad del suelo agrícola, el consumo por persona, que es constante en 400 kilos por habitante y año,
La erosión fue variación de la productividad del suelo agrícola, medían kilos de alimento por kilómetro cuadrado. Se calcula como una función cuadrática del cociente entre la superficie agrícola y la superficie selvática para recoger el efecto de que aumenta con la superficie agrícola. La productividad del suelo agrícola medida en kilos de alimento por kilómetro cuadrado a la población inicialmente de 100.000 habitantes en el año 1000 antes de Cristo, en base a que los 2 millones por los 100.000, pues ya vamos a ver, bueno, esta aplicación de esta forma, ya que nos dicen que en el momento del colapso habían 2 millones de personas. Entonces, bueno, es diseño de una política. Entonces, ahora sí, si fuéramos a retroceder 3.000 años, indique que una política podría establecerse para evitar el agotamiento de los recursos naturales. Eso es más o menos también lo que nosotros queremos enfocar con un modelo que nosotros realicemos con base en la investigación que realizamos. Y pues bueno, este es el modelo como debe quedar. Ya vamos a ver cómo lo podemos aplicar, así como va a quedar, ya como ven, pues ya que está mucho más compuesto, tiene otras variables, otros determinantes, que pues esto nos va a ir pues ayudando a la formación. Entonces, como vemos acá, hay un time step que pues es una variable para el tema del tiempo. Y pues bueno, ya vamos a ver aquí cómo empezamos a aplicarlo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es a formar simplemente este mismo modelo, nuevamente en nuestro software Benzene. Acá aplicar un nuevo modelo. Bueno, entonces vamos a continuar realizando el modelo tal cual como lo vemos aquí. Entonces, inicialmente vamos a hacer nuestra caja de nivel que se llama población. Bueno, entonces vamos a continuar realizando el modelo tal cual como lo vemos aquí. Entonces, inicialmente vamos a hacer nuestra caja de nivel que se llama población. Entonces, a partir de esta de población, vamos a ubicar de una vez en su puesto, va a ingresar una flecha de flujo que se va a llamar incremento neto. A partir de esta, entonces va a salir una desde población que se va a llamar emigración. Y a partir de esta, pues vamos a de una vez a llamar unas variables auxiliares que se llama tasa de incremento y tasa de migración. Entonces lo que yo realizo acá es que pues básicamente voy a ir organizando de una vez las variables más o menos como nos las muestra en el modelo. Bueno, como vemos aquí pues salen unas flechas, una vez las voy a organizar de tasa de incremento a incremento neto, de población a incremento neto y de tasa de migración. Bueno, acá está pidiendo que guardemos el modelo, entonces vamos a guardarlo. Este puede ser un modelo de agricultura intensiva. Bueno, vamos a mostrarlo. Entonces, de tasa de migración a migración. Ya bueno, una vez tenemos estos, pues ya vemos que lo podemos organizar, pero como nosotros podamos pues ver estéticamente mejor también el modelo, que lo podamos ver y mostrar de una forma cómoda. Y bueno, entonces aquí vamos a dirigirnos con las variables que aparecen acá abajo. Entonces vamos con demanda de alimentos, consumo por persona y bueno, el consumo por persona va a dirigir a migración. Vamos aquí a hacer déficit. Producción de alimentos. Entonces, bueno, aquí hasta aquí llegarían las variables que van así solitas. Vamos a ir de una vez aquí uniendo esto con las flechas. Entonces podemos de una vez decir que entonces mayor población
mayor cantidad, mayor demanda de alimentos. Aquí a mayor demanda de alimentos, mayor déficit. A mayor déficit, mayor emigración. Y ahora vemos cómo esta variable de consumo por persona también tiene una relación con la demanda de alimentos y la emigración. Listo, entonces pues bueno, ya aquí puedo darle un poco de forma también a estas variables. Vamos a ver cómo cada vez que movemos una variable también, pues a mí sí no se van a ir moviendo las flechas, pero pues tenemos que también acomodar las flechas para que se vea de la forma que queremos transmitir nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer aquí, bueno, básicamente es como ubicarlos de una mejor forma. Bueno, ya ustedes mismos pueden organizar esto de la mejor manera posible, como lo vean y lo puedan mostrar mejor. Listo, entonces bueno, a partir de aquí entonces ya vamos a ver cómo aparece también, bueno, esta variable de producción de alimentos que está aquí. Voy a dejarla aquí ubicada para que ya continuemos aquí. Vamos entonces a crear una cajita de productividad del suelo agrícola. Productividad del suelo agrícola. Vamos a crear otra cajita aquí que se llama superficie selvática. Otro que se llama superficie agrícola. Y bueno, ya aquí vamos entonces a unir unos flujos que vienen en esta parte. Pero antes de esto, pues voy a tratar acá como de arreglar pues también las cajitas, que se pueda ver la información. Entonces, bueno, aquí superficie selvática, superficie agrícola. Listo, perfecto. Entonces, bueno, yo tengo acá esta organización. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar los flujos y vamos a hacerlo entonces así. Entonces, de productividad del suelo agrícola va a salir a erosión, se llama esto. Erosión. Listo. Este va a salir aquí. Luego aquí abajo vamos a ver cómo en superficie selvática hacia superficie agrícola va a salir este llamado deforestación. Y a partir, bueno, de esta información que vemos aquí, entonces vamos a hacer las nuevas flechitas que están apareciendo. Entonces, vamos a ver cómo acá tiene relación entonces a mayor déficit, que ya veníamos integrando, mayor deforestación. Ahora, y bueno, ya vamos acá una unión entre superficie selvática, deforestación y superficie agrícola. De superficie agrícola ahora producción de alimentos. Y a mayor producción de alimentos, mayor déficit. Esta es la primera parte, entonces vamos a organizar esta partecita de acá. Porque aquí vienen unas nuevas flechas que nos indican productividad del suelo agrícola a producción de alimentos, de productividad del suelo agrícola a erosión, de productividad del suelo agrícola a deforestación. Y vamos a ver también cómo aquí nos aparece una nueva variable que se llama time step, que ya vamos a ver cómo la realizamos. Entonces, bueno, de superficie agrícola vamos también a erosión. Vamos a organizar esto para que ya podamos aplicar la variable de time step.
Bueno, la idea de esto es que pues sí, lo que les decía, que finalmente se vea bien. Pues bueno, ya ustedes lo ubican allá directamente. Vamos a mover esta para acá, un poquito más larga, para que se vea. Listo. Perfecto, bueno, ya tiene mejor cara, entonces bueno, vamos a continuar entonces acá. Decimos acá, en el mismo libro vamos a ver cómo aplicamos cada uno, pero pues aquí para que ustedes lo sepan, entonces para añadir el time step es un diagrama que es necesario para pulsar el icono, dice que pulsemos el icono de shadow variables, que es este que estamos viendo acá. Lo vamos a pulsar donde queremos y les vamos a escoger allí la variable time step. La encontramos acá al final. Entonces, esta variable de time step nos va a indicar el incremento temporal que se establece mediante este parámetro. Entonces, con este ven sin almacenar los resultados de simulación de este modelo en cada salto del tiempo con ese time step. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, lo ubicamos, así tal cual como lo vemos en la imagen, y vamos a sacar las flechitas que salen de este intervalo de tiempo. Entonces, de time step a deforestación, de time step a erosión, aquí, que es lo que nos va a dar la relación en esa parte. Bueno, de hecho podemos bajar un poco más este modelo para que se vea mucho mejor. Entonces acá voy a bajarlo. Que nos baje un poco esto acá. Listo, ya se ve mejor. Ampliamos esta parte de acá. Listo, que se vea claramente todas las flechas que estamos manejando. Por ejemplo, esta de acá, que se alcance a ver que es diferente. Listo. Listo, perfecto. Entonces, pues ya una vez tenemos ubicadas estas, todo el diagrama, ¿cierto? De niveles y flujos. Ahora sí, entonces vamos a realizar la toma de ecuaciones. Entonces, vamos con esto a orientarnos aquí con el libro. Simplemente entonces nos dirigimos. Aquí entonces dice, la parte de niveles, población es incremento neto menos emigración. Entonces vamos a dirigirnos, vamos a ver cómo aquí ya nos está dando la misma ecuación, porque si está bien unidas las variables y como tal las flechas están bien unidas con las otras variables que queremos integrar en la ecuación, debemos entonces tener en cuenta que precisamente nos esté arrojando lo que nos dice aquí en el libro. Entonces, población es incremento neto menos la población, menos emigración, perdón, y entonces aquí nos dice que le colocamos un initial value de 10.000. Las explicaciones de estos valores están en la nota final. Ya luego de esto se les voy a mostrar para que ustedes la detallen. Son 100.000 que vemos acá. Vamos a ver cómo esto señala que son unidades de personas, que son 100.000 habitantes iniciales en la cifra aproximada que si se duplica en periodos de 408 años. Estos datos entre menos 1.000 más 800 ofrece una cifra de población final de varios millones de habitantes en el año. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer aquí, ok. Listo. Superficie agrícola menos deforestación. Entonces, superficie agrícola, aquí es lo que vamos a ver en esta parte de acá. Que nos está diciendo superficie agrícola menos deforestación. Entonces aquí vamos a ver si tiene un value, ¿sí? Initial value de 8.
también allí está la explicación. Y esto en unidades de kilómetros cuadrados. Perfecto, entonces luego acá nos vamos con la parte de superficie selvática, que es la menos deforestación. Entonces vamos a ver superficie selvática. Entonces aquí la superficie agrícola. Entonces vamos a ver aquí el igual exactamente, que es igual a deforestación. Entonces únicamente deforestación y el value 8. ¿Listo? Ok, por este lado. Luego entonces vamos a dirigirnos a la superficie selvática, que es igual a menos deforestación. Aquí vemos que ya está menos deforestación. Y ahora entonces menos deforestación y el value son 5000. Listo. Y con productividad del suelo agrícola es igual a menos erosión. Entonces aquí productividad del suelo agrícola menos erosión en efecto se encuentra. Y esto es menos 5 millones. Precisamente porque estamos viendo el dato inicial, que son kilogramos sobre kilómetros cuadrados. Listo. Entonces, esto en cuanto a niveles, ya nos dirigimos a la parte aquí de flujos. Entonces, bueno, aquí ya vemos otra aplicación en ecuaciones, entonces con deforestación. Entonces, deforestación. Nos está diciendo deforestación es el mínimo. Entonces aquí vamos a ver unas funciones. Aquí nos muestra algunas funciones, las más comunes al principio, pero podemos ver todas las funciones para poderlas aplicar. Entonces aquí nos vamos a buscar mínimo. Entonces esta variable el mínimo dice entonces el mínimo que va entonces aquí dentro del déficit. El déficit sobre el máximo. Entonces vamos aquí a sobre. Vamos a buscar aquí máximo. Entonces este es la productividad del suelo agrícola. Y aquí 1, esta parte. Acá coma, cerramos este paréntesis, coma, sobre la superficie selvática. Entonces aquí sobre la superficie selvática, que como vemos si no se encuentra aquí, entonces muy seguramente no está bien pegado, entonces vamos a verificar.
Como vemos aquí, entonces me faltó aquí una flechita, superficie selvática, deforestación, para que me pueda dar esta ecuación. Entonces ahora sí vamos a ver. Listo, perfecto. Entonces nuevamente vamos a realizar esta ecuación de deforestación. Entonces, deforestación, vamos a buscar el mínimo nuevamente. Mínimo. Entonces el mínimo dice es el déficit sobre el máximo. Entonces déficit es el déficit sobre el máximo. Y el máximo, entonces, productividad del suelo agrícola. Ahí dice coma 1, cierra paréntesis. Luego, vamos a ver aquí que dice superficie selvática. La siguiente variable, superficie selvática, por 0,4, 0.04, y esto va a estar aquí sobre time step. Verifiquemos. Entonces es el mínimo, déficit sobre el máximo, productividad del suelo agrícola, ¿no? Superficie selvática, pronto aquí esta coma nos diga, por 0,04 y sobre time step. Vamos a verificar. Bueno, vamos a ver, y entonces sigamos con la siguiente, que es emigración, que dice emigración es el déficit sobre el consumo por persona. Vamos a ver, entonces aquí vemos que el déficit no está. Entonces vamos a ver por qué, pues es posible que entonces aquí nos haga falta entonces vamos a ver cómo está relacionado aquí en la gráfica. Pues sí, bueno, dice simplemente pues déficit sigue hasta acá, como vemos acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó, o a verificar que existen unidas. Bueno, vemos que sí están unidas. Vamos a verificar realmente si vamos a ver nuevamente. Ya, bueno, vemos que ahora sí aparece. Entonces, bueno, simplemente vamos nuevamente aquí a verificar las operaciones, ¿cierto? Entonces estábamos en emigración. Entonces veíamos cómo emigración, entonces nos dice simplemente déficit sobre consumo por persona. Entonces déficit sobre consumo por persona, bueno, esto va entre paréntesis. Al final, sobre consumo por persona, cerramos. Listo. Y esto por tasa de migración. Entonces vamos por la tasa de migración. ¿Algún valor en especial? No, dice que son unidades, personas sobre año. Ya. Listo. Esto por este lado. Y ya nos vamos entonces con erosión, que decimos que es la productividad del suelo agrícola por el mínimo. Entonces vamos nuevamente. Productividad del suelo agrícola por el mínimo, nos estaba mencionando acá nuevamente. Y nos dice acá productividad del suelo agrícola por el mínimo. Esto va entre paréntesis el 1, coma, entre paréntesis, dice que superficie agrícola sobre la superficie selvática,
que ahora nos damos cuenta nuevamente que aquí no está. Entonces, bueno, vamos a verificar. Nuevamente, todo esto es lo que puede pasar. Si no está conectado bien una variable, entonces podríamos tener estos detalles. Entonces decimos acá, erosión, superficie selvática. En efecto, nos falta una flecha que dirija la superficie selvática como lo vemos acá en el gráfico. Entonces, superficie selvática, erosión. Y esa precisamente es nuestra variable para esta ecuación que nos está haciendo falta. Listo, entonces bueno, ya una vez tengamos esto, van a ver cómo cambia. Entonces aquí nuevamente vamos a ir a erosión. ¿Listo? Entonces, nuestras ecuaciones. Entonces, ok. Aquí entonces nuevamente erosión. Entonces decimos, productividad del suelo agrícola por el mínimo y esto del mínimo, entonces acá decimos que 1, poníamos acá 1, bueno, entonces esto decimos que entre paréntesis superficie agrícola sobre superficie selvática. Superficie agrícola sobre superficie selvática. Cerramos estos paréntesis. Y estos son elevado a lados. Y, ok, listo, aquí ya vamos entonces a cerrar este paréntesis. Bueno, que es el que estaba acá. Paréntesis que está aquí. Y esto vamos a estar sobre time step, que son kilómetros al año, kilogramos al año. Ok, y ahora entonces nos vamos con incremento neto que nos dice que es la población por la tasa de incremento. Población por la tasa de incremento. Ok. Listo, ya nos vamos con las variables auxiliares, que ya es mucho más sencillo. Entonces, en la demanda de alimentos, vemos entonces que queremos encontrar el consumo por persona por la población que hay. Consumo por persona por la población que hay. Luego, entonces, déficit. Demanda de alimentos menos la producción de alimentos. Entonces, la demanda de alimentos menos la producción de alimentos. Ya ven cómo ustedes las variables que colocan a los lados vienen a formar su ecuación y por eso es importante el orden de esta. Consumo por persona vamos a dar un valor de 400, nos dice acá. Que vemos de una vez este valor, de acuerdo al problema que nos colocan aquí. Producción de alimentos es igual a la productividad del suelo agrícola por la superficie agrícola. Como vemos entonces, productividad del suelo agrícola por superficie agrícola. Bueno, vamos más arriba y hablamos entonces de la tasa de migraciones de 0.05. Y la tasa de incremento 0.0017. Perfecto, listo. Entonces, bueno, ya esto tenemos en las ecuaciones. Vamos a ver que entonces las ecuaciones del modelo se encuentren bien. Vamos a verificar el modelo, check model, y nos dice que el modelo es ok. Y listo. Entonces ahora que ya vemos que el modelo está bien, acá nos habla pues de también tener unos controles, unas posibilidades que tenemos con Benzin de modificar las fechas iniciales y finales para hacer un modelo pues con respecto al tiempo. Veamos cómo esto pues ha impactado en el tiempo y así mismo pues también cómo lo vemos hoy en día. Entonces decimos así. Bueno, vamos a simular desde el año -1000 al año 2000 para ver la evolución de la población hasta nuestros días.
Vamos a hacerlo de esta forma, pero entonces inicialmente les quiero mostrar cómo quedó acá nuestra simulación. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer acá, que sí, vamos a correr y vamos a ver aquí en efecto ya cómo todos pues están aquí con sus ecuaciones, con sus valores que nos indican en el mismo ejercicio. Y pues ya vamos a ver pues también cómo cada uno pues tiene su, su misma, su misma, su misma gráfica. Entonces está. En esta parte vemos precisamente que sin colocarle una variable de tiempo, los valores de la población, las gráficas son constantes. Entonces vamos a aplicar estos valores, lo que dice acá los controles. Podemos modificar las fechas inicial y final con la opción Model Settings. Simularemos desde el año -1000 al año 2000 para ver la evolución de la población de nuestros días hasta nuestros días. Entonces es lo que estamos viendo. Vamos a ver esa evolución en el tiempo que ha pasado. Entonces el time step, entonces el initial time -1000, final time 2000, time step 1, units for time, vamos a ver qué dice año. Aquí está como configurado como mes. Y ya de esta forma vamos a hacer una simulación con la variable tiempo. Entonces, bueno, vamos a ahora a ver cómo vamos en las gráficas, en la simulación de las gráficas. Ya vemos ahora sí una proyección en el tiempo, por ejemplo, con la población vemos un aumento de, bueno, vamos a ver cómo en el tiempo este aumenta, así como lo dice en el mismo ejercicio, que la evolución de la población que obtenemos en el módulo es prácticamente idéntica a la que nos describe el artículo de prensa y por tanto, pues a partir de aquí tenemos una cierta base para simular el efecto de posibles actuaciones correctoras, ¿sí? Por eso es importante ver el tiempo y el histórico. Y bueno, entonces ya vamos a ver aquí la gráfica, exactamente la misma como nos la muestra el autor en el libro. Sí, un aumento de -1000 de la población bastante mostrado, notable. Y aquí las notas finales también ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo explican cada variable, porque esos valores, la tasa de incremento de la población inicial, la deforestación, por ejemplo, porque coloca el autor máximo en la deforestación, también en la parte mínimo. Entonces todo tiene esa razón para que nosotros también podamos implementarlo en los modelos que vayamos a realizar, porque ya nosotros somos los que tenemos que colocar estas ecuaciones por variable. ¿Listo? Entonces es importante entender mucho el papel que juega cada variable y cómo se conecta con las demás, porque precisamente es así como vemos cómo todo se entreteje, todo tiene una influencia sobre otra y pues así mismo podemos detallar posibles soluciones a lo que estemos evaluando. Listo, aquí vamos a ver también en View, aquí vamos a ver que en esta esquinita podemos hacer clic en View 2 o en New para que nos muestre una nueva ventana, como una segunda página del mismo archivo. Entonces vamos aquí a implementar una forma en que sea visualmente para las personas entendible, que no sean números, que no sea como tal este diagrama de niveles y flujos que de pronto para muchos no puede ser claro, sino de pronto una gráfica con la que nosotros podamos establecer una política con respecto a las decisiones que podamos llegar a tomar basadas en estas variables. Entonces, bueno, nos dirigimos acá en Control Panel, vamos a Gráficas, aquí vamos a dirigir, aparece serie de tiempo, vamos a dirigirnos a Modificar, allí vamos a crear esta variable. Entonces vamos a hacer Gráfica, Crear o Modificar, ¿listo? Generalmente. Entonces aquí listo, vamos a colocarle entonces el nombre, el título, serie de tiempo. Vamos a ver aquí, entonces está
la variante X en la que vamos a señalar tiempo, ¿sí? Vamos a buscarlo aquí en esta opción que dice select. Aquí vamos a ver que dice type, con todos los tipos de variables que tienen. Entonces vamos a decir que todos, para que podamos buscar la variable time. ¿Listo? Vamos a encontrarlo. Constantes time. Ok. Y nos vamos a dirigir a la variable X. En estas vamos a decir que necesitamos unas variables que son constantes para que podamos hallar precisamente esa relación con el tiempo. Y entonces vamos a irnos a las variables que son de nivel, ¿sí? Esas de nivel vamos a escoger las 4, población, por ejemplo. La segunda, que es productividad del suelo agrícola. En la tercera, superficie agrícola. Y luego superficie selvática. Una vez ya tenemos estas 4, vamos a decir OK. Vamos a decir type norm. Listo. OK. Vamos entonces a hacer clic en comment, ¿sí? Esta parte de comment es para crear los títulos o etiquetas que queramos dar, para darle precisamente un orden y la visibilidad correcta a nuestro modelo. Entonces vamos acá a colocar, por ejemplo, en mi caso, voy a colocarle título simulador de la agricultura intensiva. Tenemos opciones para colocar este título, por ejemplo, que lo podamos encerrar en una caja para que se vea pues con un cuadro. Luego podemos colocarlo en negrilla. Podemos escoger un tipo de letra que, por ejemplo, yo generalmente uso Times New Roman. Y un tamaño de letra también un poco más grande porque es un título, 20 puede ser. Y una posición centrada. Ustedes lo escogen. Vamos a decir OK. Y vean ustedes que acá pues nos implementa el título. Simplemente tenemos que arreglarlo, estirarlo un poco. Ya de esta forma está nuestro título. Ahora vamos a implementar nuestra gráfica de decisiones. Para que ustedes la vean, vamos a hacer clic en New Object. Vamos a traer la gráfica que ya habíamos solicitado anteriormente, pero esta vez con una tabla de decisiones. ¿Listo? Entonces vamos a colocar así. Output Custom Graph, por ejemplo. Aquí es donde vamos a hacer clic para poder traer esa gráfica. Vamos a decir a traerla aquí. Vamos a escogerla. Serie de tiempo, desplegarlo. Vamos a decir OK. Y simplemente vamos a organizar nuestra tabla de serie de tiempo de acuerdo también al tamaño del título. Bueno, en este caso yo lo organicé de esta forma. Luego de que tengamos esta gráfica, vamos a ver en efecto cómo ya tenemos acá. Vamos a hacer síntesis, simulate, y pues vemos también ya cómo se interactúan estas variables importantes del tiempo, con las que vamos a determinar en algunas decisiones. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la población está en un incremento, ¿sí? Sustancial, y bien notable año tras año, para finalmente llegar a colapsar con las otras variables, como se ve acá en esta gráfica. Les voy a mostrar una forma en cómo podemos hacer una determinación de decisiones con base en lo que estamos viendo acá. Entonces, bueno, voy a hacer acá stop mientras tanto para mostrarles cómo podemos hacer este tema de decisiones. Vamos a hacer clic nuevamente entonces aquí en IO Object, y vamos a colocar esta barra de decisiones. Entonces simplemente vamos a dejarlo aquí en Input Slider, la primera opción, y vamos a escoger una variable constante.
vamos a decir que una variable importante es consumo por persona, ¿sí? Porque estamos hablando de la agricultura, es la primera. Vamos a decir entonces aquí un ranking from desde 0 hasta 1000 con un incremento de 1 en 1 con el fin de que podamos detallar ese incremento per cápita. ¿Vale? Entonces, listo. Vamos a agregarla acá un momento y ahorita la arreglamos. Vamos a colocar entonces consumo por persona versus la otra variable que es importante analizar en este momento, que es el incremento neto por persona o de población. Entonces vamos a colocarla aquí y lo mismo en la opción input slider para nuestra opción de decisiones con un rango que podamos colocar, como esto puede ser un valor negativo desde -1 hasta 1 con un incremento de 0,01 para verlo también de una forma detallada, tratándose de la tasa. Listo, perfecto. Y ahora vamos entonces simplemente a colocar, podemos colocarle, pues estos los podemos organizar así para que podamos hacer una simulación. En este caso no lo coloqué, pero podemos colocarle un título a estas dos tablas de decisiones pequeñas que dice consumo por persona y tasa de incremento, como una tabla de control podría ser, pero aquí les voy a mostrar exactamente cómo funciona. Ya nos vamos a, lo coloco, él va a traer los valores que tenemos aquí en nuestro diagrama y entonces vamos a ver precisamente lo que les mostraba hace un momento, entonces cómo todas estas variables tienen un impacto en el tiempo y vamos a ver cómo en el momento se colapsan y pasa lo que sucedió con la cultura maya, que finalmente se desvaneció. Listo, entonces vamos a ver el incremento de la población, ¿sí? Cómo llega acá y colapsa con las otras variables. Al ver pues inicialmente ver un notable incremento de la misma. Luego vamos a ver entonces la productividad del suelo, que es esta roja. Entonces, como estaba en aumento, pues estaba en aumento, pero también llega un momento en el que se colapsa y cae, se va al suelo. Luego vamos a ver la superficie agrícola, entonces esta superficie agrícola pues era poca anteriormente, luego empieza a crecer, se colapsa con estos sistemas para finalmente quedar solamente una superficie agrícola sin ningún otro diferencial en superficies. ¿Listo? Y finalmente pues vamos a ver entonces qué pasa con la superficie selvática, que es por ejemplo lo que estamos desarrollando en nuestra investigación con respecto a la deforestación. Y es precisamente, pues la superficie selvática estaba allí y con este colapso que sucede y el caos con respecto al cambio de la superficie agrícola, vemos cómo esta cae para convertirse finalmente en la superficie agrícola, como lo mencionábamos anteriormente, que pues hay como esa transformación en el suelo. Entonces podemos ver con estas tablas de decisión, estas dos que colocamos acá, variables importantes, que es que el consumo por persona y tasa de incremento, cómo el consumo por persona puede influir en la toma de decisiones, porque primeramente, bueno, pueden colocar una política, por ejemplo, en la que digamos una política en la que vamos a disminuir el consumo por persona para que podamos de pronto disminuir el riesgo de todo de lo que sucedió, por ejemplo, con la cultura maya, o de pronto la disminución de los recursos naturales, como lo estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo, por ejemplo, bajarlo a 300, ¿sí? O a 250. Vamos a ver entonces precisamente como el incremento de la población sigue aumentando, el consumo por persona, pues aunque disminuya, igual sigue siendo un problema, ¿sí? Entonces, sí, va a seguir allí ocasionando problemas aunque se prolongue en el tiempo.
y precisamente es la afectación que podemos ver con esta tabla de control. Entonces, por ejemplo, ya van a ver cómo se transforman las demás variables que finalmente siguen colapsando, aunque se prolonguen el tiempo. ¿Listo? Veamos desde el inicio. Entonces empezamos con 80, 84, vamos a aumentar, el colapso sigue estando. ¿Listo? 100, pueden ver ustedes, la población aumenta y finalmente pues genera colapso con las otras variables, siendo el consumo por persona definitivamente un determinante para que pues siga estando ese inconveniente. ¿Listo? Ahora vamos a ver entonces qué papel juega la tasa de incremento de población. Entonces vemos que pues ya teníamos un valor que era el 0,017. Entonces vamos a ver pues esta tasa al bajar un poco, qué afectación tiene en el tiempo. Veamos aquí. Entonces, bueno, ya vamos a ver entonces precisamente al bajar esta tasa de incremento de la población, vemos cómo eso sí es un determinante que puede influir a la solución, porque precisamente al disminuir la población, vemos cómo en efecto este colapso se disminuye. Ya no vemos este colapso de entre las demás variables, o por lo menos hay una disminución del mismo, como lo pueden ver acá. Vemos que entonces, como lo dicen muchos, pueden ser biólogos, expertos, importante el tema de la calidad de vida de las personas y no la cantidad, y cómo puede una política que controle, por ejemplo, la natalidad o pues este incremento de la población puede ayudar a precisamente una mayor calidad para las personas y asimismo pues una sostenibilidad para los recursos naturales. Básicamente eso es lo que les quería mostrar. Bueno, pues esto es una aplicación en algo que para nosotros es súper importante con respecto a la investigación que estamos haciendo, y no solo por esto, sino precisamente para reflexionar pues cómo podríamos llegar nosotros como profesionales a aplicar este tipo de metodología en tantas cosas que precisamente nos puede ayudar a simular y a ver esa realidad. Básicamente sería eso. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Bueno, entonces vamos a continuar realizando el modelo tal cual como lo vemos aquí. Entonces inicialmente vamos a hacer nuestra caja de nivel que se llama población.